¿Viste, maestro? No. En la parte de abajo donde dice, a ver, ok. Yo ahorita lo hago, sale ya. Muy amables. Déjenme. Ok. Listo. Ahora, ¿a quién le regreso el mando, licenciado Antonio? Es está ahí el Sí, que es ahora anfitrión. si Pero, gusta, a donde dice Antonio Tobar, ahorita con minúsculas. muy bien, sí, claro que sí. Listo, Antonio, ya te hice a ti ahora host. Gracias. Y ya puedo compartir yo pantalla, ya no le mueva nada. Gracias. La familia de la Mora es dueña de este lugar. Ellos quienes para la sociedad. Yo creo que maneja más bien usted esto que ni yo, maestro Samuel Ernesto. Yo no manejo casi nada esto del Tom ni nada. Pues mira, hasta hace una pandemia, tampoco yo la manejaba. Es algo de los, pues no digo beneficios, más bien de las ganancias, pocas ganancias de esta pandemia, el haber aprendido a manejar algunas otras plataformas. Sí, se vio uno obligado a hacer cosas que no hacía uno. Pues qué bueno, no, digo, es decir, hay que acoplarse a sean los cambios o las circunstancias buenas o malas, pues hay que acoplarse, pero sí, fue una de las cosas yo vi positivas. Sin querer caer en la discusión de que si es positiva propiamente la pandemia, no. Simplemente nos obligó a aprender cosas nuevas. Sí. Mire, ya acuérdense de la videoconferencia, ¿eh? Uy. Solamente esperamos unos 2 o 3 minutitos, ¿eh, maestro? De acá, ¿no? Sin problema, licenciado, estoy a la orden, no te preocupes. Lo importante es que los que se hayan anotado no se pierdan de la plática. Consultas legales del Estado de Jalisco también. Ya desde estos momentos, cuando empiece a hablar, ¿ya se va a estar grabando? Porque ya viste ayer el problema que tuvimos.
mira. Ven. No se escucha. Todavía no empezamos. Con razón. Ahí vamos, maestro. ¿A mí sí me escuchan? Sí. Ok. Licenciado. Sí. Les rogamos a todos los que vayan entrando a apagar su micrófono. Vamos a empezar por respeto a los tiempos de nuestros ponentes y los que de alguna u otra manera estamos puntuales aquí. La Asociación Civil Consultas Legales del Estado de Jalisco les da de nueva cuenta la bienvenida a todos nuestros compañeros que nos hacen el favor de acompañarnos, muy especial a nuestro ponente, el maestro Ernesto Samuel Rea Cano. Como saben, este es un ciclo de conferencias que denominamos el proceso penal acusatorio de principio a fin, y el día de ahora nuestro ponente ya está en Derecho Corporativo y Financiero de la Universidad de Guadalajara, tiene estudios en juicios orales, técnicas de investigación y litigación, proceso penal acusatorio, métodos alternos de solución a conflictos, entre otros. Laboralmente se ha desempeñado como organizador del primer congreso sobre juicios orales en el CUSH Valle en el 2008, ha sido asesor en los ayuntamientos de Villa Corona, Jalisco, director jurídico en el ayuntamiento de Ameca, Jalisco, es correspondiente, es presidente de la Academia de Derecho Penal en el CUS Valle, es docente en la maestría del Derecho Penal en Estudios Digitales NARO, y en términos generales es un especialista en la materia de los métodos alternos de solución a conflictos, y yo, de la manera personal, lo conocí como conferencista. Entonces, es sin duda una persona con la que yo les pido su apoyo en cuanto a tener nuestros micrófonos apagados, y le damos la más bienvenida al maestro Samuel Ernesto Rea Cano, a quien le dejamos el uso del micrófono para esta tarde, maestro. Muchas gracias, licenciado Antonio. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a Consultorías Legales del Estado de Jalisco AC, a ti como responsable de esta asociación civil. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están, pues el día de hoy se molestaron y destinaron un tiempo para escuchar a su servidor. Muchísimas gracias. Espero que les sirva de algo, por lo menos una orientación. Y digo por lo menos porque definitivamente una hora, hora y media, no sé cuánto nos llevemos, pues no es suficiente para ver este tema. Sin embargo, bueno, espero depositar el interés, espero contestar las preguntas. Si alguno de ustedes ya trae preguntas sobre este tema, bueno, pues, o que ya esté litigando, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Antonio. Y bueno, pues vamos a iniciar. Solamente quiero hacerte una pregunta, licenciado. ¿Todos los que nos están viendo son abogados o son mediadores o tienen? Lo pregunto para ver desde dónde empezamos a abordar el tema. No, maestro, sí, somos un grupo básicamente de puros abogados. Okay. Y sí nos gustaría que el tema lo denominara a conflictos en lo que es ya la materia penal, desde sus inicios hasta el momento que sabemos pues que cabe este tipo de salidas alternas. Y muy bien. Oye, Antonio, bueno, no sé, le pregunto a los demás,
yo escuchaba al licenciado Antonio un poco cortado. No sé si sea mi internet o sea el internet del licenciado Antonio. Es decir, ¿me escucho bien? ¿No me escucho cortado? Usted se escucha bien, pero sí se escuchó cortado con el licenciado Tobar. Ah, muy bien. Bueno, Todo ahí bien. estamos. Muchas gracias. Lo Bueno, mismo que, Claro, licenciado Sergio muchas Rodríguez. gracias. Muchas lo gracias. mismo, Miren, lo mismo que si se pueden pegar al micrófono, porque ambos se pierde la voz, hay momentos que se pierde la voz. ok, muy bien, muchas gracias. Tal vez se pierda la voz, bueno, por algunas cuestiones técnicas del internet. Ya ven que de repente falla. Si falla y si no entienden algunas cosas o no escuchan más bien algunas cosas, con mucho gusto las repetimos. Muy bien. Cuando doy este tipo de pláticas, considero que lo más delicado y una de las cosas más importantes es precisamente establecer o más bien comprender el espíritu, yo lo digo, de los métodos alternos. Definitivamente, sea penal o sea cualquier otro tipo de método alterno o otra materia donde trabajemos los métodos alternos o las salidas alternas, las soluciones alternas, desde mi punto de vista como abogado y como mediador, insisto, y en la experiencia que tenemos tanto en materia penal como en otras materias, mercantil, familiar principal y civil principalmente, en estos asuntos de los métodos alternos, creo que lo más difícil es entender el espíritu de los métodos alternos. Entonces, me voy a permitir previamente a entrar directamente a materia, hacer una reflexión que siempre abordo y siempre hago cuando explico estos métodos alternos. Previo a esto, quiero comentarles que cuando yo comparto pantalla, no puedo ver al mismo tiempo lo que son el chat. No sé si sea porque no le sé o porque mi pantalla no me lo permite o el Zoom no lo permite. Entonces les voy a pedir, por favor, al cabo no somos muchos, quien tenga una duda, habilite por favor su micrófono, haga algún comentario, diga que quiere hacer una pregunta y la escuchamos. Y además, así la escuchamos todos y podemos, si se necesita debatir o se necesita hacer algún comentario directo para que no se pierdan. No se esperen hasta el final para hacer la pregunta, porque insisto, desde mi perspectiva, como que la pregunta debe de hacerse en el momento indicado para que no se pierda ese sabor de la plática. Bueno, les quiero poner solamente como ejemplo, y yo lo abordo como una realidad de la impartición de justicia penal en México. Como ya lo comentó el licenciado Antonio Tobar, la administración pasada municipal tuve la oportunidad de estar laborando como director jurídico en la MECA, que también en la actualidad tengo una oficina allá, la pongo a su disposición de ustedes. Y me he dado cuenta de la carga laboral, en este caso que tiene, yo lo pongo como ejemplo, la agencia del Ministerio Público de Ameca. Y como un promedio, no tengo las estadísticas exactas, pero es un promedio, esta agencia recibe aproximadamente, incluso en este último periodo, tiene más de 2,000 denuncias, pero vamos a poner que recibe, o vamos a comentar en base a lo que sé de esta agencia, que recibe aproximadamente 2,000 denuncias por año, nuevas. Entonces, y cuenta con un coordinador de zona, de agencia, bueno, más bien de zona, un subcoordinador, bueno, ahorita ya tiene más agentes, ministerios públicos, investigadores, sin embargo, no todos se encargan de investigar, no todos se encargan de coordinar las investigaciones, tienen diferentes actividades, pero tendrán entre 6 o 7 agentes del Ministerio Público. Y me acaban de dar el dato hoy mismo, que necesito corregir esta lámina, que tienen 18 policías investigadores y, bueno, algunos otros auxiliares, que más de alguno de ellos es honorífico. A lo que voy es a esto. Estamos hablando que la agencia del Ministerio Público de Ameca, Jalisco, como ejemplo, insisto, tendrá aproximadamente con todo y los policías investigadores, tendrá unos 25, 30 personas trabajando, laborando. ¿En qué? En la investigación de los delitos. Es decir, tratando de atender, tratando de dar respuesta a esas 2,000 personas que presentaron su denuncia. Pero estas 2,000 personas son por año. Es decir, si nosotros sumamos las, no sé si 1,000 y tantas posiblemente que lleven a la fecha, más las 2,000 del año en promedio del año pasado, más las 2,000 del 2019, 16, 18, 17, es decir, estamos hablando de que esa agencia, el Ministerio Público, tiene una carga laboral, pues sáquenle cuentas, impresionante, miles de asuntos. Y solamente
¿Con cuántos trabajadores cuenta? ¿Con cuántos, pues sí, empleados? ¿Con cuántas personas directamente encargadas de hacer esta investigación y de tratar de dar respuesta no a 2,000 personas? ¿Por qué? Porque, bueno, son 2,000 que presentaron una denuncia, pero luego nos damos cuenta que quien presenta una denuncia no solamente es el afectado él. Es decir, normalmente si el esposo es el que presenta la denuncia, bueno, la esposa o los hijos se dan cuenta de esa problemática, de que si presentó una denuncia es porque tiene un conflicto, un problema con alguien, con uno o con varios. Entonces, pues se ven afectados también ese entorno familiar y también, ¿por qué no decirlo? Ese entorno laboral, ese entorno de amigos, es decir, pero bueno, principalmente el familiar. Pero luego viene la otra parte, ¿no? En muchos de estos asuntos, claro, algunos serán denuncias y no se sabe quién o no se ha llegado pues, a deliberar, a encontrar un posible responsable y al final del día, bueno, no todas las denuncias tienen una contraparte. Sin embargo, sí muchas de ellas. No sé, ustedes pónganle un porcentaje, el 50%, el 40%, que sea en contra de alguien. Pero a lo que voy es a esto. Esa otra contraparte también entonces es un ciudadano que está esperando que el Ministerio Público o los que trabajan en esa agencia del Ministerio Público, bueno, hagan su trabajo y les den respuesta a lo que esa otra parte que en conflicto se tiene con quien originalmente presentó su denuncia. Es decir, a estas alturas de la plática les estoy hablando de miles de personas que dependen de un actuar que está establecido en la ley, de un actuar, digo, sin pensar en corrupción, sin decir otros vicios que sabemos que pudiera existir, no solamente en una agencia, sino en todo el estado, todo el país. No me estoy refiriendo a otros vicios, a otras problemáticas sociales, no, sino exclusivamente a la carga laboral. Entonces, imagínense el mundo de asuntos de personas más que están dependiendo de unas cuantas personas que, insisto, por muchas ganas que le echen, por mucho compromiso que tengan, bueno, pues ustedes pongan en una balanza cuánta situación no puede haber. Y luego entonces culpamos al presupuesto, culpamos a los mismos servidores públicos, muchas veces nos culpamos a nosotros mismos, la ciudadanía que presenta denuncias que no son reales, etcétera. Pero bueno, pero al final del día ahí están miles de denuncias, miles de ciudadanos esperando que se les imparta justicia o que se les dé una respuesta a una de sus peticiones. ¿Qué pasa? ¿Qué teníamos que hacer? Y esto nomás lo comento en materia penal. ¿Por qué? Bueno, porque el tema que nos ocupa, que nos obliga el día de hoy y en este ciclo de conferencias, bueno, tiene que ver con la materia penal. Pero como comentario, también les digo que lo mismo están o sucede con otras materias, en otros juzgados, en otras agencias del Ministerio Público. Y yo puse como ejemplo una ciudad media. Imagínense Guadalajara, imagínense, no sé, Ciudad Guzmán, imagínense Puerto Vallarta, etcétera. Pero bueno, independientemente de la ciudad, yo creo que todos los asuntos y todos los conflictos que emanan de la comisión o la posible comisión de un delito, pues tienen que ser atendidos. Pues bueno, en base a eso, la reforma que sufre nuestra Constitución el 18 de junio del 2008, una de las novedades, y yo le llamo válvulas de escape, ¿a qué? Precisamente a este cúmulo, ¿no? de trabajo que estamos teniendo o que se está teniendo todavía en la actualidad, pues el legislador, iba a decir diseña, pero no, más bien aplica, replica, adecúa ciertas, yo le llamo, insisto, válvulas de escape. No las inventamos nosotros. Hay, digo, por el tiempo no vemos estadísticas, pero hay estadísticas, hay bases de datos que propiamente el tema de las salidas alternas o de los métodos alternos, pues proviene desde por allá del Haya, 1896, 1902, por allá. Pero a lo que voy es esto, una de las novedades en esta reforma constitucional del 18 de junio del 2008 a nuestra Constitución es el artículo 17 en su quinto párrafo. Y quiero que lo lean, por favor. Dice, las leyes prevendrán mecanismos alternativos de solución de controversias. Punto. Las leyes, ¿cuáles? Bueno, pues las que emanen de nuestra Constitución. Pero para el caso concreto del día de hoy, de esta charla, lo que nos interesa es lo que se dice también sumado con posterioridad después del primer punto y en la parte secundaria de este quinto párrafo, que es, fíjense bien, en la materia penal,
regularán su aplicación. ¿De qué? Bueno, de estos mecanismos alternos. Es decir, vamos a necesitar que la ley nos establezca o nos diga o nos regule la aplicación de estos mecanismos alternos. ¿Para qué? Bueno, que estos mecanismos asegurarán la reparación del daño y se establecerá en esta regulación, así lo establece, establecerá los casos en los que se requiera supervisión judicial. Precisamente en eso va a redundar nuestra charla del día de hoy. Vamos a ver los mecanismos alternos, pero que en la materia penal vamos a ver cómo regular su aplicación, cómo van a asegurar la reparación del daño y vamos a ver también esos casos en los cuales se requiere pues esa supervisión judicial que se tiene que dar. Ok. También es importante que no perdamos de vista cuál es el objeto de la legislación penal. ¿Por qué? Porque no obstante, vamos a ver estos mecanismos, esas soluciones alternas, más que mecanismos, soluciones alternas. ¿Qué van a solucionar? Pues esos conflictos que esos ciudadanos tienen. Claro, vamos a ver cómo se regulan, ya lo dijimos, la aplicación y todo lo demás, pero al final del día no significa que al utilizar alguna de las salidas alternas se vaya a violentar o vaya, pues sí, a violarse propiamente el objeto de la legislación penal. No. Entonces, es importante que en el transcurso de la plática vayamos tomando nota y observando que no se violentará o no se violenta con la aplicación de estos mecanismos, de estas soluciones alternas, el objeto de la legislación penal. ¿Y cuál es ese objeto? Bueno, ya en lo general como abogados ya lo veníamos trabajando, que es esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que se repare el daño y, fíjense bien, esta es la novedad. Bueno, el segundo punto, pero dice, contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho. Eso no es novedad. Lo que es novedad es lo que sigue. Dice, y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión de un delito. Es decir, entonces, estos mecanismos alternos de los que hablábamos o de los que habla nuestro artículo 17, párrafo 5 constitucional, que deben de estar en materia penal, ya dijimos, regulados, que aseguren la reparación del daño y que establezcamos los casos en que realmente procede, deben de resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión de un delito. Observemos que conflictos pudiera haber muchos, pero no todos emanan, no todos surgen con motivo de la comisión de un delito. Entonces, eso es algo bien importante. Vamos a ver entonces el día de hoy esas posibilidades, esas soluciones alternas, esas posibilidades alternas al procedimiento que al final del día estamos viendo. Ustedes ya vieron en la primera sesión, en la primera conferencia, bueno, la parte inicial del procedimiento, pero ¿por qué entra entonces las soluciones alternas o por qué hay que ver las soluciones alternas si propiamente lo que estamos viendo es el procedimiento? Bueno, por esta situación que también es el objeto de la legislación penal. Si bien es cierto el procedimiento esclarece los hechos, protege al inocente, procura que el culpable no quede impune, que se repare el daño y todo esto bajo la aplicación de la justicia o del derecho, perdón, correctamente, también la novedad es que se tiene que resolver o se procure, bueno, aquí no dice que se procure, pero es resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión de un delito. He ahí la importancia. Es importante que, si bien es cierto, durante las conferencias ustedes van a ver prácticamente todo este procedimiento y estos momentos procesales, para el caso que nos ocupa y para esta charla es muy importante y es necesario que ubiquemos esas etapas, esas audiencias y esos momentos procesales del procedimiento penal. ¿Por qué? Para identificar desde qué punto o en qué momento hasta qué momento se puede hacer uso de estas soluciones alternas. Y así a grosso modo y rapidito se los comento. Ustedes ya vieron prácticamente en la primera etapa. Les comento, el procedimiento penal se divide en 3 etapas, ustedes ya lo saben. La etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Cada una de estas etapas tiene momentos procesales que se desarrollan, que se dan, que se suscitan en audiencias. La audiencia de la etapa de investigación se llama audiencia inicial, la audiencia de la etapa intermedia se llama audiencia intermedia y la etapa de juicio, bueno, también nos la puso muy difícil el legislador, se llama audiencia de juicio. Cada una de estas audiencias tiene momentos procesales, momentos procesales. La audiencia inicial, ustedes ya lo vieron, pues el control de detención, la imputación, la vinculación, este es muy importante, grábanse este momento procesal, la vinculación, medidas cautelares, plazo de investigación, esos son los momentos procesales de la etapa de investigación.
Y luego después, en la audiencia intermedia, viene, perdón, los momentos procesales de la audiencia inicial en la etapa de investigación. Luego viene la audiencia intermedia con sus momentos procesales. Son 3 momentos procesales: acuerdos probatorios, ofrecimiento de pruebas y admisión de pruebas. ¿Cómo pasamos de la audiencia inicial o de la etapa de investigación a la etapa intermedia? Bueno, pues ustedes ya lo verán más a fondo, más a detalle en la siguiente etapa o en la siguiente conferencia. Pero les digo así a grosso modo. Una vez que se termine el plazo de investigación que se haya estipulado para terminar la investigación, una vez vinculada la persona o las personas ya sea citadas o que hayan pasado por el control de detención, si ha habido la detención, ustedes, insisto, sin querer meterme más a esta audiencia, entonces, si el Ministerio Público logra suficientes medios y datos de prueba para poder seguir con el procedimiento, bueno, pues entonces solicita la apertura de la etapa, de la audiencia intermedia, que es donde se celebran los acuerdos probatorios, el ofrecimiento de pruebas y la admisión de pruebas. Es decir, se depuran las pruebas y se prepara prácticamente el procedimiento, se prepara el juicio para entonces pasar a la tercera etapa. Ojo con esto. La audiencia intermedia, esto es algo muy importante porque lo vamos a ver, se termina con el dictado de un auto de apertura a juicio. No la audiencia inicial, sino la audiencia intermedia. Aquí la audiencia intermedia, después de que se hayan admitido las pruebas, se termina con el dictado del auto de apertura a juicio. Y entonces, estas dos etapas, estas audiencias, estas audiencias de los momentos procesales son desahogadas ante un juez que se llama juez de control. Y bueno, entonces ya después de ese auto de apertura a juicio, entonces ya tenemos otros momentos procesales que esos ya se desahogan dentro de la audiencia de juicio y en la etapa, bueno, que es la etapa de juicio ante el juez de enjuiciamiento, que son alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegato de clausura y sentencia. Pero es muy importante lo que yo les comentaba aquí, el dictado de auto de apertura a juicio. Bueno, así a grosso modo, insisto, la plática de hoy no es ver propiamente el procedimiento, pero es necesario, por eso me fui rapidito, es necesario que conozcamos y lo vamos a seguir trabajando durante toda la plática. Esto lo vamos a seguir trabajando esta lámina, pero es importante, insisto, que por lo menos ubiquen que son momentos procesales, que hay 3 etapas y nosotros vamos a trabajar prácticamente, nos vamos a mover con estas salidas alternas dentro de las dos primeras etapas, etapa de investigación y etapa intermedia, hasta precisamente el dictado del auto apertura a juicio. Seguimos. Aquí viene ahora sí directamente las soluciones alternas. Miren, ustedes se preguntarán, ¿por qué las soluciones alternas si lo que estamos viendo es propiamente el procedimiento penal y directamente vámonos a esos momentos, a esas etapas procesales, bueno, y a esas audiencias inicial, intermedia y de juicio? Bueno, por 2 razones. La primera es que fíjense bien y nos mandan, desde mi punto de vista, eso ya es algo muy, muy personal, muy mío. Eso es una opinión. Dice, el libro segundo del procedimiento. Es decir, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es donde vamos a trabajar el procedimiento, al final del día, eso es lo que ustedes están viendo en estas conferencias, el procedimiento, pero vean dónde pusieron las soluciones alternas, en el título primero. ¿No será, pregunto, digo, la respuesta es para ustedes, ¿no será que el legislador dijo, a ver, antes de, control de detención, bueno, control de detención no, pero antes de imputación, de vinculación, de medidas cautelares, de plazo de investigación, acuerdos probatorios, etcétera, todo lo demás, no tratemos de lograr que uno de los objetos, de los objetivos de la legislación penal, que es esa novedad, que es la parte de abajo y la puse en negritas, que es resolver el conflicto, es decir, es como un mensaje de decir, a ver, señores, antes propiamente de irnos al conflicto directamente, al procedimiento directamente, vamos a tratar, vamos a ver si ese conflicto que emana, que surge de la comisión de un delito, puede tener una salida alterna. ¿Para qué? Bueno, yo les comentaba, cuántos miles de asuntos, cuántas miles de personas están esperando que unos cuantos, y digo unos cuantos no en manera despectiva, sino en número, cuántos están trabajando a marchas forzadas hasta las 5, 6, 8 de la noche, yo qué sé, o más tarde, pero al final del día son miles de personas. Y ahorita en el transcurso de
esta regulación de estas soluciones alternas, vamos a ver, y les voy a empezar a dar un dato, vamos a ver cómo hay un alto porcentaje, tanto en materia penal como en otras materias, que se pueden resolver a través de un mecanismo alterno. En este caso, bueno, se llama soluciones alternas, en lo que se llama, porque así lo encontramos, así lo encontramos el concepto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo lo que veamos de aquí en adelante va a ser con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Bueno, porque así lo establece el artículo 17 constitucional, dice que habrá en materia penal una regulación de los mismos, de su aplicación. Entonces, ¿cuál es el código o cuál es la ley, la normativa que se encarga de esta aplicación? Es, por un lado, el Código Nacional de Procedimientos Penales y, por otro lado, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal. Pero vamos a ver directamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, observen ustedes, iniciamos el procedimiento con las soluciones alternas. Claro, en este mismo título vamos a ver más bien existen las formas de determinación anticipada, pero no es el caso que nos ocupa el día de hoy. Por cuestiones de tiempo y temática, vamos a ver solamente las soluciones alternas. ¿Cuántas soluciones alternas hay? Bueno, pues aquí las tenemos. Hay 2 soluciones alternas, que son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Esto ustedes nos pueden ir siguiendo con sus códigos nacionales de procedimientos penales, ustedes lo pueden ir checando, pero aquí lo vamos a ver. Prácticamente lo que yo hago es un extracto, es una síntesis de lo que dicen estos artículos a partir del 186 prácticamente hasta el 200. Pero todo esto que estamos viendo, ustedes lo tienen en su Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si no, bueno, ya saben que lo pueden bajar completamente gratis de la página de diputados.gov.mx, ahí está todo actualizado. Muy bien, vamos a entrar de lleno. Yo insisto, me voy a ir rapidito. Si hay preguntas, activen su micrófono y háganmelas, por favor. Igual al final también podemos platicar o ver algunas preguntas, algunas cuestiones. ¿Por qué me voy rapidito? Bueno, para tratar de cubrir, insisto, por lo menos las 2 soluciones alternas. ¿Hay alguna duda? Por ahí escuché un micrófono abierto. Sí, doctor, ¿podría hacer el favor de repetir la primera para sacarle una foto de las 3 etapas de la solución alterna, la anterior? Sí, no se preocupe, vamos a ir viéndola esta misma Esa, lámina. Esa, por favor, déjele sacar una foto. Mire, pueden, también ya saben que con la tecla donde aparece la banderita de Windows en su teclado y la tecla Gracias. Input, ya saben que al mismo tiempo se toman las fotografías, ustedes las van guardando. No se preocupen. Tomamos esta lámina, la vamos a seguir viendo en el transcurso de la plática. Bueno, seguimos. Doctor, otra pregunta. Si usted permanece cerca del micrófono, se escucha bien, porque al retirarse disminuye el tono de voz, doctor. No se suspende, nomás disminuye. A ver, vamos a ¿pudiera subirle hacernos el favor de pegarse al micrófono? Mucho mejor. Gracias. Claro que sí. Sí, claro por que favor, porque casi no se le escucha. Muy bien. A ver, ¿ahí me escuchan con más claridad? Perfectamente bien. Muy bien, ya le subimos acá. Muchas gracias. Bueno, seguimos. ¿Cuántas soluciones alternas hay? Son 2, decíamos, acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso. Vamos entonces a trabajar primero con acuerdos, a conocer los acuerdos reparatorios. ¿Qué es un acuerdo reparatorio? Bueno, es un acuerdo del tipo convenio, es un convenio prácticamente, pero fíjense bien lo que dice el Código Nacional. Celebrados entre la víctima ofendido y el imputado. No se celebran entre el abogado, entre el amigo, entre el Ministerio Público. No, se celebran directamente, así lo establece nuestro Código Nacional, celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado. Estos acuerdos reparatorios, insisto, es un convenio, son aprobados ya sea por el agente del Ministerio Público o por el juez de control. En un momento más les voy a decir cuándo es por el Ministerio Público y cuándo es por el juez de control. Y algo bien interesante, el cumplimiento de estos acuerdos reparatorios, bueno, extingue la acción penal. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente si se cumple con el objeto de la legislación procesal penal, que es la reparación del daño, pues entonces ya no hay por qué continuar con la investigación o con la acción penal en contra de alguien. Así lo establece, insisto, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para muchas personas, especialmente para los que no son abogados,
yo vuelvo a insistir, es muy difícil a veces entender esta aplicación o este uso de estas soluciones alternas en materia penal. ¿Por qué? Porque luego también hay los medios de comunicación o la falta de información respecto a por qué existen los métodos alternos, las soluciones alternas, qué son los acuerdos reparatorios, qué son la suspensión condicional. Bueno, provocan en la ciudadanía una idea de que estamos dejando o se está dejando en libertad a delincuentes. Entonces vamos a ver, yo insisto, yo sé que más de alguno a lo mejor no es penalista o a lo mejor no litiga y pudiéramos crear de cierta forma una confusión, ¿no? Y de repente pudiéramos pensar que se crean los acuerdos, las soluciones alternas solamente para beneficiar a los posibles delincuentes. Entonces yo les voy a pedir que nos concentremos. Yo les dije al principio lo más difícil, porque es con lo que me he topado. De repente me han hecho muchas preguntas que van dirigidas más bien a que por qué existe esto y que esto es un beneficio solamente para dejar salir a los delincuentes. Bueno, vamos a ver su regulación. Entonces ya dijimos, es un convenio, es un acuerdo celebrado entre víctima ofendido y el imputado, aprobados por el Ministerio Público o por el juez de control, y su cumplimiento, a manera de generalidad, extingue la acción penal. Entonces, nosotros como abogados diríamos a nuestros clientes, pues tú delinque y ya no te preocupes. Fíjate que hay una parte que dice acuerdos reparatorios. Vamos llegando a un acuerdo reparatorio con el ofendido, con la víctima, y ya te lavas las manos. Vamos a ver entonces esos candados que pone precisamente esta regulación, este Código Nacional. Los acuerdos reparatorios, ¿cuándo sí proceden? Única y exclusivamente en estos casos. Primero, delitos que se persiguen por querella. Yo por eso pregunté al principio que si todos éramos abogados. En ocasiones doy esta charla si hay personas que no son abogadas y que, bueno, hay que explicarles qué es querella, qué es delito doloso, culposo, etcétera. Todas esas expresiones las vamos a necesitar el día de hoy. Bueno, fíjense bien entonces, los acuerdos reparatorios, primero, por delitos que se persiguen por querella, es decir, aquellos que admiten el perdón de la víctima ofendido, porque si el acuerdo, el convenio va a ser entre víctima y ofendido y el imputado pues sí, el inculpado, el imputado, pues entonces tiene que ser un delito que en esa decisión, en ese acuerdo, no le afecte a terceros. Esa es la primera. Segundo, delitos culposos. Todos los delitos culposos, bueno, ahorita en generalidad, sí se pueden llegar a acuerdos reparatorios. Y por último, delitos, los únicos delitos no culposos, los únicos delitos dolosos son los delitos patrimoniales cometidos, pero ojo, sin violencia, pero es muy claro el código, sin violencia sobre las personas, sin necesidad, sin querer ahorita discutir y caer en el concepto, conceptualizar el concepto de la palabra de violencia, porque luego empezamos, oye, si es violencia psicológica, y luego fíjese que tuve un asunto donde pues la persona se asustó, ahí hubo violencia. Bueno, insisto, el Código Nacional dice que sí se puede llegar a aquellos acuerdos reparatorios sin violencia sobre las personas, así lo establece. Son los tres casos que proceden. Pero luego entonces podemos decirle nuevamente, bueno, dentro de estos parámetros, delinque y ya. Vamos a ver cuándo no proceden los acuerdos reparatorios. Proceden en estos tres casos y no proceden cuando. Primero, cuando el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos reparatorios por hechos correspondientes a los mismos delitos dolosos. ¿Cuáles son los delitos dolosos por los cuales sí se pudiera llegar a un acuerdo reparatorio? Lo acabamos de decir, aquellos delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Solamente, es decir, entonces, si aquel imputado ya celebró, anteriormente otros acuerdos por esos hechos correspondientes a los mismos delitos, a los mismos, sí, delitos dolosos, pues entonces ya no podrá celebrar otro acuerdo reparatorio. Podrá celebrar uno, ya dijimos, por esos delitos patrimoniales cometidos sin violencia, pero no más de uno. Hay algunos que compraron o compramos un código de Código Nacional de Procedimientos Penales que ha recibido, ustedes saben, desde que salió el primer código a la fecha, pues ha recibido diferentes reformas y algunos pudieran tener a uno viejito, y porque ya me tocó en algunas pláticas y ahí dice que habiendo algo así, palabras más, palabras menos, decía que si pasaron tantos años de la celebración pueden llegar a celebrar otro acuerdo reparatorio. No, esto es conforme al código que por lo menos está actualizado hasta el día de ayer,
que fue cuando revisé mi Código Nacional. Bueno, dice, no proceden cuando el imputado haya celebrado anteriormente otro acuerdo reparatorio por hechos correspondientes a los mismos delitos dolosos. Ya dijimos cuáles son los únicos delitos dolosos, aquellos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Tampoco proceden, y desafortunadamente tenemos un mal nacional que se ha convertido, insisto, en un problema nacional de seguridad, yo creo, que es precisamente la violencia familiar. Entonces el legislador dijo, ¿saben qué? No podemos negociar, no podemos acordar, las personas ya no pueden seguir acordando o celebrando acuerdos reparatorios con esos violentadores que los tienen dentro de sus casas. ¿Se acuerdan? No sé quién de ustedes haya atendido, litigado, haber sido policía anteriormente, cómo había todavía los hay, pero esos asuntos que se daban donde la vecina escuchaba que a su vecina le estaban poniendo una tunda, muchas de las ocasiones, la mayoría de las ocasiones era el esposo o el hijo. No con esto quiero decir que la violencia contra los hombres no exista, pero bueno, es muy común y más violenta la violencia hacia las mujeres. Por eso pongo este ejemplo. No quiero verme ni sexista, ni mucho menos. Pero bueno, entonces la vecina le hablaba al policía, a los policías, llegaban los policías, no sé, pues seguían a la persona o la agarraban ahí en flagrancia, se la llevan detenida, y cuántas veces no iba la esposa atrás del esposo, del marido, de la pareja, diciendo que no, que pues es que nomás quería que le pegara, pero no tan fuerte, no sé, tantas cuestiones que al final del día no presentaba denuncia o retiraba los cargos o hacía alguna acción que al final del día el trabajo del policía, el cuidar el trabajo que propiamente pues las leyes tienen que hacer su función, no se daba, no se castigaba, es decir, no se cumplía en pocas palabras esos objetivos, ese objeto de la legislación procesal penal. ¿Por qué? Bueno, insisto, porque iba la señora y decía, ¿sabes qué? Pues lo perdono o nomás que díganle que no me vuelva a pegar, etcétera. Entonces, hoy no se puede llegar a acuerdos reparatorios. Podrá, ya lo veremos enseguida, ustedes podrán decir, bueno, no puedo llegar con esta salida alterna, pero sí con la otra. Pero bueno, pero acuerdo reparatorio no proceden delitos de violencia familiar. Y por último, no procede tampoco cuando el imputado haya incumplido un acuerdo previo. O se acuerdan, una cosa es acuerdos por delitos dolosos, y ya dijimos cuál, delitos patrimoniales cometidos en violencia, y otros también son acuerdos por delitos culposos. Entonces, para el caso de los delitos dolosos, tienes una oportunidad por hechos correspondientes al mismo tipo de delitos dolosos. Pero para delitos culposos, puedes celebrar cuantos desees o necesites, siempre y cuando el imputado no haya incumplido con un acuerdo previo. Eso es muy importante. No sé, así a bote pronto se me viene algo a la mente. Por ir descuidado, voy manejando y voy chateando, voy haciendo algo en el celular, me descuido, choco. Bueno, pues eso es un delito, los delitos de tránsito, a menos de que se me compruebe que yo quería pegarle a aquel o matarlo, hacerle algo, bueno, o lesionarlo, son delitos culposos. Entonces, ¿puedo llegar a un acuerdo reparatorio? Sí, oiga, pero es que es un BMW, pues no le hace. Aquí no dice que acuerdos reparatorios por delitos culposos, excepto cuando sea BMW o cuando las cantidades, no habla de cantidades, dice delitos culposos. Si el Código Penal dice este es delito culposo, pues entonces sí podemos llegar a la celebración de un acuerdo reparatorio. Pero si yo incumplí uno, pues entonces, y si vuelvo a chocar o vuelvo a cometer algún delito que sea de carácter culposo, pues entonces ya no puedo celebrar otro, ya no se me puede dar esa oportunidad. Entonces vean la diferencia. Delitos dolosos corresponden al mismo tipo de delito solamente una vez. Delitos culposos cuantas veces sean necesarios, pero siempre y cuando habiendo cumplido con el último, bueno, con todos los que hayamos realizado. Eso es bien importante. Entonces ahí tenemos cuando proceden y cuando no proceden. Ahora, ¿en qué momento y desde qué momento podemos nosotros hacer uso o implementar o llegar a un acuerdo reparatorio? Dice el artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde la denuncia o querella y hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. ¿Recuerdan cuando vimos esta lámina que hablábamos precisamente de estas etapas y de estas audiencias, de estos momentos procesales? Entonces, ¿cuándo se presenta la denuncia? Bueno, pues cuando hay una denuncia vía verbal, telefónica, etcétera, que se está cometiendo un delito,
independientemente si hubo o no hubo detención. Bueno, si la hubo, ya saben, control de detención. Si es con citación, bueno, a fin de cuentas ya está citado y empiezan los momentos procesales. Pero al final del día, todo este procedimiento inicia con la presentación de una denuncia. Entonces, podemos llegar a un acuerdo reparatorio desde el momento en que existe una denuncia o una querella, ¿hasta cuándo? Dijimos, hasta antes de que se decrete el auto de apertura a juicio. Recuerdan que les había comentado que la segunda etapa, la etapa intermedia, se termina precisamente con el dictado de un auto de apertura a juicio. Ah, bueno, entonces quiere decir que podemos llegar a un acuerdo reparatorio desde la presentación de la querella y en cualquier momento procesal de todas estas dos, bueno, de estas dos etapas o de estas dos audiencias, estos momentos procesales, que control de detención, que se sujetaron al término de la 72-144, que ya se dio vinculación, que hay medidas cautelares, que hay prisión, que no, que, etcétera. Bueno, según sea el caso, que el plazo de investigación fue por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses en la ampliación, que los acuerdos reparatorios, que se suspendió, que algo pasó, que lo que sea, así establece el Código Nacional de Procedimientos Penales a partir de la querella y hasta antes del dictado del auto de apertura a juicios. Entonces, quiere decir que aquí podemos nosotros celebrar un acuerdo reparatorio. Y luego dice, si ya se dictó un auto de vinculación, entonces a petición de las partes, el juez podrá suspender el proceso hasta por 30 días. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan dónde estaba la vinculación? Después del control de detención, en caso de que haya detención, y si no, bueno, después de la citación se hace la imputación, y si se llega a vincular, a la persona, entonces ya está vinculado al proceso, ya el proceso, el control del proceso lo trae el juez de control. Entonces, si es aquí, ¿a quién hay que solicitarle que suspenda el proceso para que las partes platiquen a través, ahora sí ya de los mediadores, quien sean mediadores, de los mediadores, bueno, mediadores certificados o no, o las mismas partes a través de la negociación, mediación, conciliación, cualquier otro forma alterna o mecanismo o método alterno para poder llegar a una solución de conflicto, lo puedan hacer. Entonces el juez va a decir, ok, ¿cuánto tiempo necesitan? No, pues 15 días, 20 días. Su servidor, al principio pedíamos 1 hora, 2 horas, porque ya lo traíamos medio platicado el asunto. Incluso hubo algunas ocasiones donde los jueces de control hasta nos facilitaron alguna salita de ahí del juzgado de oralidad, etcétera. ¿Para qué? Para concretar algunos puntos. Pero bueno, hoy en día, si no tienen ustedes, los que litigan o los que medían, no tienen ese convenio ya realizado, ya trabajado, bueno, pues entonces solicitarle al juez esa suspensión del proceso hasta por 30 días. Y bueno, ya hace esta observación del Código Nacional que si ese proceso, o más bien ese trabajo de mediación, de conciliación, de llegar a ese convenio, de construir esa solución, dijimos, a ese conflicto que está emanando, que emanó de la comisión de un delito, se suspende, se interrumpe, pues entonces continúa el procedimiento. Claro, avisándole al juez. ¿Sabes qué, juez? Pues el día de ayer, antier, tú decretaste, no sé, 30 días, suspender el proceso por 30 días porque te solicitamos nosotros las partes para tratar de llegar a un acuerdo reparatorio, pero resulta ser que fuimos a la primera audiencia y pues nos peleamos, acabamos más peleados y no queremos llegar a ningún acuerdo. Por lo pronto, bueno, te solicitamos continuar con el proceso y no hay necesidad de que se terminen esos 30 días. El juez, dependiendo de su agenda, cómo tengan organizado el juzgado, ahí sus audiencias, puede decir, bueno, pues vámonos a la etapa que sigue, si a él le corresponde impulsarle, si no, bueno, pues a la parte que le corresponde impulsarla. Ok, entonces seguimos. Los acuerdos reparatorios, hay de 2 tipos de acuerdo reparatorio, el inmediato y el de cumplimiento inmediato y el de cumplimiento diferido. Sencillo. El de cumplimiento inmediato es en ese momento, el día de la audiencia, si es ante el juez de control, o el día de la reunión, de la sesión ahí con el Ministerio Público. Ahorita ya les dije, vamos a ver cuándo lo aprueba uno y cuándo lo aprueba el otro. En ese momento ahí se hace pago, se repara el daño en ese momento, en esa audiencia. Si me lo permite, incluso el licenciado Antonio Tobar, les puedo enviar unos links de una audiencia precisamente de acuerdos reparatorios que dura 12, 14 minutos, que está incluso en las redes sociales, pero que está muy práctico y muy entendible, está muy sencillo, se hizo con fines didácticos, es una audiencia que ya se tiene utilizando
varios años y que, bueno, la pueden ustedes ver. Esa es una audiencia de un cumplimiento inmediato. Pero bueno, ¿cuándo nos referimos a un cumplimiento diferido? Sencillo, cuando en ese momento, pues la parte que tiene que pagar, que hace que reparar el daño, pues no tiene. No sé, se me ocurre decir, en base a ese choque, resulta ser que, pues no sé, la reparación del daño asciende a 10,000 pesos. Ahorita traigo 2, traigo 3, traigo 1, traigo 5, yo qué sé, pero me comprometo a la quincena o al mes, dependiendo el monto, dependiendo el acuerdo, el convenio. Bueno, pues no se ha hecho pago, no se ha hecho cumplimiento, perdón, inmediato en ese momento. Bueno, pues entonces se convierte en un cumplimiento diferido. Eso es todo. Y hay que cumplirlo, acuérdense, porque el incumplimiento trae como consecuencia que, bueno, vamos a ver que el proceso se retome y siga. ¿Por qué? Porque si hay un incumplimiento inmediato, ya dijimos, ya vimos, y lo vamos a ver ahorita en un momento, extingue la acción penal, sobresee el asunto y se solicita la extinción de la acción penal en contra de esa persona y pues ustedes saben los alcances de un sobreseimiento. Pero si es diferido, bueno, pues entonces hay que esperarnos a que la persona que tiene que reparar el daño que hay, o las personas que tienen que cumplir con dar o hacer, bueno, pues lo realicen esa reparación del daño. Fíjense bien, en los de cumplimiento diferido, vamos a suponer que, no sé, difícilmente ya en la actualidad pudiera pasar, pero vamos a suponer que ese cumplimiento, perdón, ese acuerdo es diferido y no se le puso fecha. A lo mejor los abogados civilistas que me están viendo me dirán, pues espérate hasta que, como no le pusieron fecha de cuándo vas a cumplir, espérate a que nos demanden para que el juez vea esa situación, te demanden y ponga el juez una fecha cierta. Bueno, en materia penal, hablando de acuerdos reparatorios, si no se fijó fecha cierta para cumplir en ese acuerdo, perdón, de cumplimiento diferido, porque el inmediato, bueno, no necesitamos hablar de esto, del diferido se entenderá que es por un año, que el plazo fue por un año. Así es que ya no se necesita hacer nada más. Se nos pasó fijar una fecha, nosotros queríamos que fueran 6 meses, 8 meses, no se fijó, bueno, entonces se establece el Código Nacional que cuando no se especifique, pues el plazo será de un año. Y entonces, ¿cuál es también este acuerdo reparatorio diferido, de cumplimiento diferido? ¿Qué consecuencias trae el procedimiento? Bueno, que el procedimiento, el trámite del proceso se suspenda, pero también la prescripción de la acción, porque entonces diríamos, a ver, estamos a punto, están algunos meses o a lo mejor hasta años, o no sé, 1 año y medio, 2 años, de que prescriba la acción penal. ¿Sabes qué? Vamos a aconsejarle que llegue a un acuerdo reparatorio que diga que, no sé, en 6, 7 meses va a cumplir, y en 6 meses se va a prescribir la acción penal y ya después no les pagues. Pues no. Es decir, cuando existe la celebración de un acuerdo reparatorio, se suspende el proceso, pero también se suspende la prescripción de la acción penal. ¿Por qué? Porque si hay incumplimiento, pues entonces el trenecito del procedimiento, del proceso, sigue como si no se hubiera celebrado ningún acuerdo. Aquí lo vemos. El incumplimiento, la investigación del proceso continuará como si no se hubiera llegado a ningún acuerdo. En este tipo de acuerdos reparatorios se aplica un principio que utilizamos mucho los mediadores, que es el principio de confidencialidad. Van a ver ustedes en el video y les comento que no hay necesidad de desahogar pruebas, de ver quién tuvo o no tuvo la culpa, es decir, ante el juez. No, porque las partes saben quién tuvo la culpa. Las partes saben la realidad de los hechos, saben la verdad. Es decir, las partes tienen parte de lo necesario, y me voy a regresar a las primeras láminas, observen ustedes. Ellos saben y tienen lo necesario ¿para qué? Para dar cumplimiento o dar, pues sí, satisfacer el objeto de la legislación penal, establecer los hechos, esclarecer los hechos. Pero bueno, las partes, si es un convenio entre las partes, pues ¿para qué trabajar? ¿Para qué mover toda la maquinaria del Estado en esclarecer los hechos si las partes saben cómo estuvieron los hechos? Se protege al inocente, ¿por qué? Porque hay principios donde se le está dando la oportunidad a que ellas mismas, las partes, en ciertos, ya dijimos, delitos, en cierto momento, ellos mismos celebren estos convenios. Y si quieren celebrar un convenio es con la finalidad, insisto, de solucionar, de resolver el problema o el conflicto que surgió con motivo de la comisión. Claro que no todas las personas quieren resolver el conflicto, claro que no todas las personas les interesa resolver el conflicto y claro que no todas las personas van a llegar a la construcción de esa salida alterna o de ese convenio porque van a creer
que ellos tienen la razón. Insisto, esto no quiere decir que se tenga que llevar a fuerzas. Ustedes observan cómo desde el momento en que dijimos que es un acuerdo, es un convenio, bueno, pues entonces va de por medio la voluntad, y una voluntad libre, una voluntad con todas sus características y requisitos que ustedes ya saben. Entonces, el culpable no va a quedar impune. ¿Por qué? Porque es el que va a reparar el daño. Y entonces la reparación del daño se da, ¿por qué? Bueno, pues porque hay un convenio de reparación del daño. Entonces observen cómo con un acuerdo reparatorio sí se cumple con todo el objeto de la legislación procesal penal. Bueno, seguimos. Y ya dijimos, su cumplimiento extingue la acción penal. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Nos queda solamente resolver en estos acuerdos reparatorios o comentarles cuándo es o cuándo los aprueba el Ministerio Público y cuándo los aprueba el juez. Sencillo. En la etapa de investigación inicial, veamos nuevamente, aquí está la etapa de investigación. Antes de la vinculación, todavía no está vinculada la persona, entonces quiere decir que el Ministerio Público puede aprobar estos acuerdos reparatorios. Pero ojo, el acuerdo reparatorio es el acuerdo entre las partes en conflicto. En materia penal tienen sus nombres las partes en conflicto. Ya dijimos, víctima u ofendido con el imputado. ¿Quién los aprueba? El Ministerio Público. Y a partir de la etapa de investigación complementaria, ¿se acuerdan que hay momentos y que yo les dije que hay un plazo, hay un momento procesal que es el plazo de investigación? Este plazo de investigación, este momento procesal que vemos en pantalla en la primera audiencia, esta primera audiencia, prácticamente el último momento procesal es el plazo para el término de investigación. Esta investigación ya es la complementaria. ¿Cuál es la inicial? Bueno, pues la antes de la vinculación, el que realizó, o antes de la imputación, el que realizó el Ministerio Público, lo que realizó el Ministerio Público y que le dio suficientes datos de prueba para precisamente citar o detener a la persona. Y digo, el Ministerio Público y con toda su infraestructura necesaria. Dígame, por favor. Sí, doctor, maestro Ernesto, yo tengo una duda. Sí. Dice que usted que en violencia intrafamiliar no existen acuerdos reparatorios. ¿Es cierto eso? No entra. ¿En violencia intrafamiliar no entran los acuerdos reparatorios? No, el Código Nacional no entra un acuerdo reparatorio. Ojo, ahorita vamos a ver cómo en una suspensión sí. Y claro, debe de haber un acuerdo para tratar de que no exista ya el conflicto. Pero propiamente, ahorita lo vemos en la suspensión, pero propiamente en el acuerdo reparatorio, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que no en delitos es improcedente en los delitos de violencia familiar. No se puede. No se puede llegar. Acuerdo reparatorio no. No. Porque insisto, entonces pasaría lo mismo. El primer respondiente pone a disposición del Ministerio Público, llega la esposa o llega la concubina o llega la pareja X y dice, no, espera, o el papá o la mamá, ¿sabes qué? No, no le hagas nada. Entonces va a volver a repetir lo que hemos venido repitiendo en sociedad, esa parte de que sigue la violencia familiar. Entonces no hay un acuerdo reparatorio. Ahí tendremos que aplicar una salida alterna donde se proteja al inocente, a la víctima. Cuando digo inocente no me refiero solamente a la víctima. Para el caso concreto que estoy hablando, digo víctima al victimado, al golpeado, no sé, a quien se haya ejercido contra él la violencia, perdón. ¿Sí? Bueno. ¿Respondida su pregunta? Pues debía de haber, porque muchas veces, pues son provocados por la mujer, y lo digo con mucho respeto para las damas, compañeras, colegas, de que pues hubo una violencia intrafamiliar, pero llegaron a un arreglo y se reconciliaron. Ahorita le voy a dar la solución alterna. Acuérdese que hay otra solución alterna, ahorita la vamos a ver. Acuerdo reparatorio no se puede. Vamos a ver cuál es la otra solución alterna. Y me ha pasado a mí, me ha tocado ver parejas que primero vamos a la audiencia inicial y van peleadas, la señora va con un moretón, va asustada, va enojada, le va rayando muchas cosas. Y luego en la audiencia no de un acuerdo reparatorio, que ahorita vamos a ver, de una suspensión condicional,
pues llegan juntos, van de la mano, ya se reconciliaron y como usted dice, efectivamente hay reconciliación entre las parejas. Pero ojo, esa es otra solución alterna. Acuerdo reparatorio no se puede. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Okay. Sí, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, entonces viene ahora el cumplimiento de estos acuerdos reparatorios, bueno, nos da como resultado la extinción de la acción penal, ya lo habíamos dicho. Esos son acuerdos reparatorios, habíamos dicho que el trámite de aprobación antes de la etapa, antes de la vinculación es ante el Ministerio Público, que es en la etapa de investigación inicial, y a partir de la etapa de investigación complementaria, es decir, bueno, este momento procesal no se puede truncar a menos de que pase algo súper extraordinario, pero es vinculación. Si se vincula, inmediatamente medidas cautelares y luego plazo de investigación. Pero entonces, aquí este plazo de investigación es esa investigación complementaria. Entonces, a partir de ahí, a partir de que ya está vinculada la persona, pues ya se puede solicitar a quien se le solicita la audiencia para aprobación de un acuerdo reparatorio es al juez de control. Y ojo con esto, ¿qué debe de hacer el juez o el Ministerio Público antes de aprobar este acuerdo reparatorio? Ojo, no nos confundamos, porque muchas de las ocasiones cuando digo aprobar o cuando la ley, el Código Nacional dice aprobar, creemos que quien va a celebrar el convenio somos los abogados con el Ministerio Público. No. Quien llega al convenio o al acuerdo reparatorio son las partes. Nosotros somos facilitadores. Quien lo aprueba es el Ministerio Público. Lo aprueba, no lo celebra, lo aprueba el agente del Ministerio Público o el juez de control. ¿Y qué tiene que hacer previamente estas dos figuras? Bueno, cerciorarse de que las obligaciones no sean desproporcionadas, de que las partes tuvieran igualdad de condiciones y de que no haya habido amenazas, intimidación o coacción. Todo esto es un súper resumen que su servidor ahí puso y que así lo establece, bueno, el Código Nacional, pero aquí como referencia y por falta de tiempo les puedo recomendar que bajen la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal y chequen prácticamente artículo primero, segundo, cuarto y octavo, o del primero al octavo, prácticamente. Ahí se dice cómo o se establece cómo debe de ser precisamente este trabajo de mediación, de conciliación, cómo debe de darse una sesión de mediación, cómo se debe de trabajar, cómo debe de ser este proceso de mediación, cubriendo principios, que el principio de confidencialidad, el principio de equidad, el principio de inmediatez, de mediación de parte del mediador, etcétera, etcétera. Échense un clavado a estos 1, 2, 4 y 7 y 8 de la Ley Nacional de Métodos Alternos de Solución de Controversia en Materia Penal. Por favor, prácticamente ahí se van a dar cuenta los que no han tenido algún acercamiento con los métodos alternos o salidas alternas de solución de conflictos. Prácticamente eso es lo que el juez tiene que checar. Ahí hay principios, ahí se dan una idea de cómo se debe de llevar o cómo debe de ser el trabajo con las partes. Yo no digo que no hay ocasiones en que las partes no necesitan de nadie para llegar a un convenio. Tienen la suficiente claridad, tienen la suficiente madurez, tienen la suficiente, pues más que madurez, claridad. Y digo claridad, insisto, porque yo les pregunto, sin necesidad que me respondan, quédense con la respuesta ustedes, con la de ustedes. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos un conflicto? A veces nos sentimos enojados, tristes, encabronados, nos sentimos asustados, etcétera. Entonces, eso nubla la posibilidad de una negociación, de una comunicación con aquella persona. O a lo mejor nosotros no somos los enojados, los nublados, es la otra persona, pero de igual forma perjudica una correcta comunicación. Entonces, bueno, precisamente hay que hacer uso de estas herramientas de mediación, de comunicación, de negociación y que, bueno, estamos los mediadores que como mediadores conocemos de estas herramientas, de estas habilidades, tenemos desarrolladas estas habilidades de mediación, comunicación comunicación, negociación y bueno, todas las habilidades que tenemos que tener para poder ayudar a las personas a que se comuniquen y traten de ir construyendo la solución a su conflicto. Y en este caso, hablando de materia penal, ese conflicto que emana de la comisión de un delito. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Prácticamente con esto se terminan los acuerdos reparatorios. Tenemos la otra solución alterna, que es precisamente la suspensión condicional a proceso.
también igual forma regulada por este Código Nacional, también tiene sus candados, también tiene cuando no procede, etcétera. Vamos a ver cuándo sí procede, en qué circunstancias procede y cuándo no procede. A ver, permítanme un momento. No sé si hay algunas preguntas, supongo que sí, pero insisto, no sé, tal vez algunas personas se conectaron después de que hice la petición de que como cuando comparto pantalla no puedo ver el chat y de repente algunos hacen algunas otras, más que preguntas, hacen algunas otras observaciones, de repente me puedo perder en alguna pregunta que no tenga aquí. Entonces les voy a pedir, por favor, que en lugar de escribirla, al final hago una revisión a ver si no se me pasa alguna, pero que mejor activen su micrófono y me la hagan de viva voz, por favor. Y además, así los demás también escuchamos. Muy bien, entonces, procedemos ahora a la suspensión condicional del proceso. A ver, por ahí alguien activó su micrófono a la orden, ¿no? Bueno. ¿Qué es la suspensión condicional? Dígame. Perdón, maestro. Sí. Su servidor, licenciado Omar López. Dígame, licenciado Omar. Me estaba ahorita recordando, por ahí vi que hizo referencia a que los delitos en los cuales se celebrara algún acuerdo reparatorio, por ejemplo, delitos dolosos, no podría haber un segundo acuerdo reparatorio. Se me ocurrió que de repente una persona en un delito de un robo equiparado en su modalidad de uso, celebrara un acuerdo reparatorio, la persona no revisó los papeles del documento que compró y después se encontró con que el dueño era otra persona y lo timaron con papeles falsos. Ok. Celebra su acuerdo reparatorio. La pregunta es, ese tipo de delito por las características de comisión, pudiera incluso presumirse que no hubiera a lo mejor un dolo, porque la gente de la calle, regularmente la gente que no es abogado, regularmente no toma las debidas precauciones para verificar un vehículo al momento de una compraventa. Ya no cabría la posibilidad de un acuerdo reparatorio en caso de que volviera a comprar otro vehículo y cayera en la misma circunstancia. A ver, ojo. ¿Es culposo o doloso? Desde mi punto de vista, es doloso. Ah, ok. Desde mi punto de vista, es un robo equiparado en su modalidad de uso. Sí. ¿Verdad? Por omisión aquí, que no tuvo la debida precaución para efectos de revisar papeles. Bueno. Correcto. Pero por las características que reviste la comisión de ese delito, se me ocurre, digo, bueno, es muy común que la gente común y corriente vuelva a caer en ese supuesto y que, bueno, vuelva a... lo robado y que no se dio cuenta. Así es. Ok. Mi pregunta sería, ¿no sería factible dentro de acuerdo al Código Nacional? No se puede. Así lo entiendo yo. Pero no podría ser factible la celebración de un segundo acuerdo reparatorio con una argumentación de ese tipo ante el Ministerio Público o incluso ante el propio juez. Ok, ahí les va. Por las características, pues, de yo la insisto, comisión. Si ya se celebró un acuerdo reparatorio, si ese acuerdo reparatorio fue ante el Ministerio Público y ante el juez de control, si existe este antecedente en la unidad de medidas cautelares, bueno, o ante el Registro Nacional de Acuerdos Reparatorios y Suspensiones Condicionales, y se registró como un acuerdo reparatorio de un delito doloso, o sea, independientemente de cuál, ahorita tú estás poniendo ese ejemplo, pero fue un delito doloso y luego detienen a una persona cometiendo, independientemente si es un delito doloso y quiere llegar a otro acuerdo reparatorio, pues no va a proceder. Ahora, ¿en qué condiciones? Bueno, perdón, Lid. ¿En qué condiciones? Bueno, a lo mejor el Ministerio Público dijo, bueno, para no quitarnos de chamba, entiendo esta situación, no se revisó los documentos, a lo mejor es algo muy común. Bueno, pues lleguen al acuerdo reparatorio, vámonos ya. Y los mandaron allá a métodos alternos, a lo mejor no se dieron cuenta que ya había un acuerdo reparatorio previo, a lo mejor, porque también seamos sinceros, nuestro sistema no funciona todavía muy al 100% para que la autoridad se dé cuenta
Digo, se supone que debe de funcionar y así lo establece la ley, pero bueno, y les pongo como ejemplo, en alguna de las audiencias allá en Chihuahua, su servidor nos dimos cuenta que un detenido, allá, no sé si en todos los juzgados, en el juzgado que a mí me tocó, el juez, su auxiliar de sala tiene un sistema en su computadora conectado a que ella misma puede checar si ya ha habido celebración del acuerdo reparatorio precisamente para ver esta situación, si lo aprueban o no. Y ahí salió con que hay una persona que estaba detenida, que ya había celebrado 3 acuerdos reparatorios, que los habían cumplido, y 2 suspensiones condicionales, y las habían cumplido. Bueno, el juez tuvo que pedir disculpas a nombre del sistema a los 3, 4, 5, 6 que estábamos en la sala, porque dijo, bueno, esto no debe de pasar. Por eso te digo, Lick, el Código Nacional, que es la ley, la normatividad que regula los acuerdos reparatorios, es muy clara. Ya celebraste un acuerdo reparatorio por un delito doloso, si vuelves a cometer ese mismo tipo de hechos dolosos, pues está claro, no se puede, ¿no? Digo, yo no digo que busquemos la forma y sabemos que podemos buscar la forma, pero de acuerdo al Código Nacional, no se puede, Lick. Oiga, maestro Ernesto, de lo que el compañero Omar, el señor licenciado Omar, menciona, aunque sea otro caso similar, pero que la gente, es que están clonando los vehículos. Yo estoy llevando un amparo, bueno, he llevado varios amparos y me los han concedido para efectos. Incluso estoy ahorita esperando la sentencia del juez quinto de distrito en materia de amparo penal, y ya tengo preparado el recurso de revisión ante la Corte por violaciones al artículo 1 constitucional, por violatorio, y que el artículo que presumo que va a ser, estoy presentando las premisas. Es decir, yo compro un carro y resulta robado. Vuelvo a comprar otro carro y resulta robado. Yo no soy perito. Entonces ya no va a haber acuerdo reparatorio, aunque sea otro asunto. Ahí te va. El problema no es comprar un carro, bueno, es decir, quiero pensar el ejemplo que están poniendo es, yo compro un carro, pero al comprarlo tengo que realizar ciertos trámites, es decir, que me endoses la factura y que yo vaya y lo dé de alta. Correcto, me endosaron la factura, incluso endosándome la factura, incluso ya me la endosaron, incluso ha habido a situaciones, no me dejarán mentir ustedes, que pasan años. Es más, vas a una agencia de autos, te venden un carro nuevo o aparentemente nuevo, seminuevo, pues, lo das de alta, haces tu cambio de propietario, pasan 2, 3, 4 años, a mí me ha pasado un par de veces, no a mí en lo personal, con clientes, y resulta ser que van al siguiente año a hacer su pago de su refrendo y resulta ser que tiene un reporte de robo. Un bloqueo. ¿Perdón? Existe un bloqueo. Así es. Muchas veces a mí me ha tocado asuntos así, que me han buscado otros abogados por ese tipo de amparos, que han concedido el amparo, pero para efectos, y el Ministerio Público vuelve a repetir el acto reclamado. Entonces, existe la figura, aunque no digan que existe la figura de comprador de buena fe, si uno hace la denuncia penal por fraude, por falsificación de documentos, comprueba uno que es comprador de buena fe, solicita una copia certificadas, las presenta en el amparo, incluso en el repube aparece que no tiene reporte de robo. Así es. Entonces, pues caramba, no somos adivinos. Así es. No somos adivinos. Mire, no sé de dónde está usted, pero en el Código Nacional, en el Código Penal del Estado de Jalisco, si traes tú si te agarran con un vehículo robado, usted me corregirá. Tengo entendido que con la reforma, anteriormente con que no supieras que era robado, bueno, la librabas. Pero si traes ahora un documento, ese documento dices, bueno, yo se lo compré, digo, claro está que vas a tener que
te van a detener a lo mejor el vehículo y vas a tener que hacer todo lo que usted comenta, pero para solucionar esa afectación a tu patrimonio, tú tendrás que presentar ese. Sí, pero de entrada, no sé, la experiencia de ustedes con ese tipo de delitos me dirá que no hay el delito propiamente, porque yo te estoy comprobando, Ministerio Público, que yo no me lo robé, que lo compré de buena fe y aquí está el documento. Es decir, no nomás de palabra. Aquí y hago la denuncia. Sí, claro, hago la denuncia cuando y me entero. acredito que se me cometió el delito de fraude y de falsificación de documentos. Sí, pues que estoy haciendo de conocimiento ante la autoridad, pero la autoridad dice, pónmelo a disposición. Sí, te lo pongo a disposición, mangos, porque me lo detienes, me lo quitas. Primero me amparo. Bueno, o sea, ahí ya estamos cayendo en una Antonio cuestión Tobar, de no amparo. estoy exponiendo caso. Y estoy viendo lo que dijo el licenciado Omar. Y yo comparto su opinión. O sea, está como los notarios. Ya reformaron, se pusieron de acuerdo con el Congreso de la Unión y que no son peritos en identificación de las credenciales del IFE y que ellos presumen que son de buena fe. Buena fe. Y se protegen con eso. Así es. Por eso le digo, Lick. Sí, pero bueno, cada caso es una circunstancia muy concreta, muy especial. Así Yo es. vuelvo a repetir, si la persona celebró ahora no celebres un acuerdo reparatorio, defiéndete así como usted me está comentando, porque si celebras un acuerdo reparatorio, entonces efectivamente ya no tendrás la oportunidad, si es que te vuelve a pasar lo mismo, de celebrar otro acuerdo reparatorio. Eso definitivamente. Aunque sea un caso distinto de otra persona. Porque suele suceder en la realidad de la vida. Sí, claro, por eso digo, pero si yo me veo inmiscuido en un problema como el que ustedes nos comentan, pues entonces primero tendría que hacer yo lo que usted acaba de comentar y no directamente irme a un acuerdo reparatorio. Me voy a un acuerdo reparatorio cuando considero que tuve culpa. ¿Sí me doy a entender? Digo, yo así lo percibo. ¿Sabes qué? Negligencia hablaríamos. Ok, negligencia, pero al final del día tengo yo la obligación de reparar el daño. Yo tuve la negligencia, tuve la culpa, es decir, yo soy el que provoqué esa acción por omisión, o sea, yo provoqué ese hecho que la ley señala como delito. Ok, ¿entra dentro de los acuerdos de los que pueden encuadrar en los acuerdos reparatorios? Sí, pues entonces lo celebro. Pero si yo no realicé ninguna acción, pues entonces yo mejor me defiendo así como usted lo está haciendo y digo así es. Como yo sea, llevo ¿no? varios amparos, tanto en México como en la ciudad de Jalisco, y me han procedido. Nada más que desgraciadamente el Ministerio Público sigue siendo caprichoso porque el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales habla muy claro que se hacen las medidas provisionales y un incidente no especificado porque está establecido en la ley que se puede dejar como depositario para la guardia, custodia y conservación del vehículo. Sí, claro. Y debe de dejarlo como depositario judicial, porque estoy acreditando con otra denuncia que fui ofendido y que se me dañó mi patrimonio de mis ahorros que compré un carro. Sí, insisto, licenciado, pero esa situación es una situación concreta donde usted sabe, bueno, no usted, la persona que compró ese vehículo sabe que no actuó de mala fe. El acuerdo reparatorio ¿sabes qué? Sí actué de mala fe, o no de mala fe, pero sí con ese descuido, esa negligencia, esa falta de pericia, etcétera, según sea el caso, y yo provoqué aquel resultado, yo lo provoqué, pues entonces, para beneficio mío, me sujeto a un acuerdo reparatorio. O sea, insisto, los acuerdos reparatorios son a convenios entre esas dos partes, víctima ofendido o inculpado, pero cuando el inculpado, insisto, cree o tiene la necesidad de celebrarlo, no sé, pero en este caso concreto que usted me está platicando, pues espérate, yo fui comprador de buena fe, es más, yo soy la víctima aquí. No, y te lo compruebo porque estoy haciendo una denuncia penal. No, sí le creo, y sé que es muy, me han hablado muchas personas al respecto, pero eso ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, por favor. Un poquito salido del tema, porque si no, no vamos a terminar con este debate. A eso quería aterrizar. Yo quiero salirme tantito, maestro, antes de entrar al acuerdo reparatorio. A mí me citan, en general estoy poniendo no a mí,
a una conciliación. Hay una denuncia, hay una querella, y finalmente el Ministerio Público manda los citatorios, ¿sí? Para lo que es, primero, la conciliación. Se llega a la conciliación, las dos partes están ahí y no se llega a nada. O sea, uno, como usted decía, uno dice, yo tengo la razón, el otro, tú no la tienes, me fui víctima. Total, el Ministerio Público dice, ok, no se van a poner de acuerdo, eso se judicializa. Sí. Lo que se trató o no se trató ahí, justo en ese momento, en esa etapa de que fue el citatorio, los fueron citados, es confidencial, según lo que estamos viendo ahorita. O sea, eso no entra todavía, o sea, no ha entrado al carril de llegar a un acuerdo. Y no lo podrás utilizar tampoco. Perfecto, vamos bien hasta ahí. ¿Es un acto de molestia? No, yo digo que no. Es una citación para decirte, ¿sabes qué? Hay esta situación, llegan a un convenio. No, yo creo que todavía no. El acto de molestia sería aplicación de una medida que te cause a ti un conflicto, una molestia. El decirte, ¿sabes qué? Fulano de tal tiene un asunto en contra de ti. Ahora, no te lo van a mandar decir, te van a citar, te van a decir, ¿sabes qué? Porque ni siquiera te citan con abogado. No deben de citarte con abogado. Por eso mismo, ya estoy ahí, ya no se hizo nada y está a un paso de judicializarse la carpeta, ¿sí? Para usted no es acto de molestia. El que te citen a una sesión de mediación, no, todavía no. Si te aplican una medida, una medida de protección o cualquier, ahí sí, para mí sí hay acto de molestia. Pero que te citen y te digan, ¿sabes qué? Hay trae un conflicto, que hay una denuncia penal en tu contra, pero ni siquiera te estoy diciendo que vengas a declarar, ni venga, nada. Simplemente es decir, quieren llegar a un convenio. Desde mi perspectiva, no hay todavía acto de molestia. Muchas gracias. Sí, a la orden. Bueno, seguimos adelante, porque si no vamos a acabar. Este es más cortito. La suspensión condicional a proceso, que igual estoy a sus órdenes, podemos a través del licenciado Antonio Tobar estar en comunicación y les doy mis datos y todo, no hay ningún problema. Bueno, seguimos. Suspensión condicional al proceso. ¿Qué es la suspensión condicional al proceso? A diferencia de los acuerdos reparatorios, el acuerdo reparatorio es un convenio, aquí no, aquí es un planteamiento. ¿Qué incluye este planteamiento? Ahorita lo vamos a ver, pero es un planteamiento formulado, fíjense bien, por el Ministerio Público, por el imputado, no por la víctima ni por el ofendido. Claro, fuera de la audiencia, entre las pláticas, entre unas sesiones de mediación, conciliación, entre el trabajo que muchas de las ocasiones los abogados hacemos de buscar a la contraparte o nuestra contraparte, las pláticas que tenemos entre los abogados, claro que podemos llegar a convenios, pero propiamente el concepto o el tipo del delito no va a entrar a un acuerdo reparatorio, como el ejemplo que poníamos hace un momento de violencia familiar. Ahorita voy a explicarlo, pero ¿por qué lo comento? Pero bueno, al final del día es un planteamiento que no presenta la víctima ofendido, sino el Ministerio Público o el imputado. ¿Qué contiene este planteamiento? Es un plan detallado de dos cosas. Primero, acuérdense, ¿qué dice? ¿Cuál es uno de los objetivos de nuestra legislación penal procesal? Que el daño se repare, correcto. Pero ¿qué pasa en esos momentos, en esos hechos, en esas situaciones, mejor que hechos, situaciones, donde hay que proteger a la tutela, o hay que proteger, garantizar la tutela de la víctima ofendido? No sé, a lo mejor vas tú manejando, chocas, esa persona jamás la has visto, jamás la volverás a ver y ya, ¿no? Pues un acuerdo reparatorio y se acabó. Pero ¿qué pasa en esos casos donde el imputado lo tienes en casa o está en tu barrio o es parte de tu entorno social, familiar? ¿Qué pasa cuando, insisto, es el papá, es la mamá, es el hijo, es el esposo, la esposa, el novio, el cónyuge, los amigos? ¿Qué pasa cuando no basta reparar el daño? ¿Qué pasa cuando tenemos que cuidar a la víctima, cuando le tenemos que brindar ciertos cuidados? ¿Y qué pasa también cuando tenemos que ayudarle al imputado a que se reintegre correctamente a la sociedad sin pisar la cárcel? Me refiero a una reintegración real, social. Es decir, ¿qué pasa cuando, bueno, yo cometí un delito porque tomo, porque tengo el vicio de tomar o tengo el vicio de usar estupefacientes, otras drogas, etcétera? ¿Qué pasa cuando tengo, no un vicio, tengo un trastorno mental?
soy violento, etcétera. Es decir, ¿qué pasa cuando robé porque no tengo dinero? Cuando, no sé, muchas circunstancias. ¿Qué pasa cuando no basta con una reparación del daño? ¿Hay alguna pregunta? Porque por ahí escucho un micrófono abierto. Ojalá nos lo puedan apagar para poder escucharnos bien. Y si hay una pregunta, ya saben, con toda confianza abrir el micrófono, quien vaya a hacer su pregunta y hacer la pregunta. Bueno, entonces este plan detallado implica no solamente la reparación del daño, como en el acuerdo reparatorio, también implica el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que garanticen precisamente lo que les comentaba, la tutela de la víctima u ofendido. Entonces, aquí no solamente la reparación del daño, sino también este sometimiento, estas condiciones a cumplir, insisto, para garantizarle a la víctima. Pero bueno, previo a ver estas condiciones, digo, porque la parte de reparación del daño, bueno, creo que nos queda muy claro, es reparar el daño y se acabó. Pero ¿qué pasa con esto extra que tiene la suspensión condicional al proceso, que son estas condiciones a cumplir? Ahorita las vamos a ver y las vamos incluso a enumerar, a conocer y vamos a ver sus alcances. Pero previamente vamos a ver cuándo sí procede la suspensión condicional al proceso. Dígame, por favor, ¿hay alguna duda? Ok, seguimos. Cuando el auto de vinculación haya sido por delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. ¿Cómo sacamos? Ustedes ya saben, la media aritmética, la mínima más la máxima entre 2. Ejemplo, delito de corrupción de menores. De 3 mínima a 6 años. 3 más 6, 9. Entre 2, 4 y medio. ¿No excedió de 5 años? ¿Podemos llegar a una suspensión condicional? Sí. No sé, otro. Abuso sexual infantil con menor de 15 años. De 12 a 18 años. 12 más 18, 30. Entre 2, 15. ¿Se puede llegar a una suspensión condicional? No. El delito, vamos, venga, para darle la respuesta al licenciado que preguntó hace un momento. Delito de violencia familiar. Si no me equivoco, de 6 meses a 4 años, algo así. O 4 años, 6 meses. El chiste es de que 4 años, 6 meses más 6 meses, 5. Es un ejemplo. Creo que te da 4 años, 8 meses aquí en el estado de Jalisco. Ahorita ustedes pueden checar el código penal y ven la mínima y la máxima. Entre 2, no más de 3 años. Podemos llegar a una suspensión condicional al proceso, una por violencia familiar, sí. No acuerdo reparatorio, sí violencia familiar, sí, perdón, sí suspensión condicional a proceso en violencia familiar. Es nomás como ejemplo. Entonces, el primer requisito es que el auto de vinculación haya sido por delito cuya media aritmética de la pena de prisión no existe. Entonces, si necesitamos ese dato, si necesitamos ese auto de vinculación, quiere decir que la suspensión condicional, y volvamos a esta parte, no podrá ser esta, a diferencia del acuerdo reparatorio, propuesta o promovida, solicitada desde la querella o denuncia. No, esta tendrá que ser a partir de la vinculación. Si no hay vinculación, pues entonces, ¿qué procedimiento vamos a suspender? ¿Qué proceso? Entonces, tiene que haber la vinculación. Entonces, ¿cuál es el momento procesal oportuno para solicitar la suspensión a proceso? Aquí está la vinculación. La vinculación. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, muy bien, seguimos. Luego, segundo, que no exista oposición fundada de la víctima. Yo les pregunto cómo tenemos un conflicto. Por ejemplo, en el caso de corrupción de menores, por ejemplo, en los conflictos son difíciles, los conflictos que emanan de la comisión de un delito, pues imagínense, a muchas de las, digo, no por esto quiero menospreciar o justificar que lo que no sea penal no es pesado, no sea un conflicto grave. Claro que sí, todos los conflictos son, para quien los tenga, son graves, son pesados. Pero bueno, a lo que voy es a esto. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos un conflicto? Enojados, presionados, tensionados. Insisto, bueno, muchas veces queremos que se chingue la otra persona nomás porque nos hizo enojar, nomás porque el que me la hace me la paga, nomás porque su papá así era y también él a lo mejor así va a ser. Entonces, sí, claro que muchas de las ocasiones la víctima ofendido se va a oponer, pero si esa oposición no es fundada, pues entonces no va a proceder la oposición y entonces sí procede la suspensión condicional al proceso. Y luego también, ojo con esto, fíjense bien, a diferencia del acuerdo reparatorio, aquí la suspensión condicional al proceso procede cuando transcurridos 2 años del cumplimiento, aquí sí no te fija qué tipo de delito, aquí nomás te dijo
Auto de vinculación haya sido por delito cuya media aritmética de la pena de prisión no excede 5 años. No te dice culposo o doloso. Entonces entran 5 años. Aquí, transcurridos 2 años del cumplimiento, puedes celebrar otra suspensión condicional. No ha transcurrido 2 años, aunque lo hayas cumplido, no puedes llegar a una suspensión condicional. Pero fíjense también aquí, dice, o 5 del incumplimiento de una suspensión condicional. Aquí sí tienes chance a esperarte 5 años después de haber celebrado esa suspensión condicional para no haber cumplido. Pero yo aquí pregunto, bueno, yo no lo haría, a lo mejor alguien de ustedes, algún compañero abogado en algún lado de México posiblemente lo haga y le aconseje a su defendido, pues que no cumpla y se vaya. Bueno, pues si se va, cuidado, porque se va y que se escondan 5 años más un día. ¿Por qué? Porque si no, acuérdense, ¿cuál es la consecuencia del incumplimiento? Del incumplimiento, pues que sigue el trenecito, sigue la misma suerte que los acuerdos reparatorios. Si hay un cumplimiento, entonces no hay la extinción penal, no se da el sobreseimiento y la extinción penal y sigue entonces el trenecito del procedimiento. Pero vean, a diferencia del acuerdo reparatorio, aquí dice 2 años, si no han pasado 2 años de la celebración la última suspensión condicional, del último beneficio que tuviste, no puedes celebrar otra. Tienen que haber pasado, aunque hayas cumplido 2 años. Y si no cumpliste 5. ¿Esto por qué? Porque ahora el grado de delito aumenta. Observen ustedes. En el otro eran, aquí nos vamos a regresar. Aquí está. No, aquí está. Delitos que se persiguen por querella, delitos culposos y solamente patrimoniales sin violencia sobre las personas. Pero acá hay una generalidad y solamente te dicen, mientras no pase de la media aritmética de 5 años, suspensión condicional. Claro, que no exista oposición fundada y que no tengas precisamente esos 2 años que no estés dentro de los 2 años, que todavía no hayan pasado 2 años de tu último suspensión condicional y de su cumplimiento o 5 años de su incumplimiento. Ya veíamos entonces, ¿perdón? Ok. Ya veíamos entonces que a partir de la vinculación hasta el auto de apertura a juicio. Observen entonces, los acuerdos reparatorios son desde la presentación de la querella o denuncia hasta antes del dictado de auto de apertura a juicio. Y estos, la suspensión condicional es a partir de la vinculación, sí, claro, tiene que haber vinculación de la vinculación, y también hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. Y aquí vienen entonces estas condiciones, vamos a revisarlas. Primero, las condiciones a cumplir no tienen que ser por menos de 6 meses, ni tampoco mayores a 3 años. Así dijo el legislador. El legislador creyó, tiene la fe, la esperanza en que una persona en 6 meses cumpliendo estas condiciones a cumplir va a tutelar o se tutelaría con eso a la víctima, a los derechos de la víctima, o hasta 3 años, porque más de 3 años, bueno, el legislador pensó que ya sería una pena, una sanción. Entre 6 y 3 años, dependiendo del tipo, dependiendo de las características del delito, las situaciones, todo lo demás. Una o varias de las siguientes condiciones. Quiero aclarar, estas condiciones que les voy a mostrar enseguida son las que podemos encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero son enunciativas, no limitativas. Ahorita vamos a ver por qué comento esto. Ok, ¿cuáles pudieran ser? Ahí las tenemos. Condiciones a cumplir durante el periodo de suspensión condicional. Recuerden, no menos de 6 meses, no más de 3 años. Porque, por ejemplo, vamos a tomar, se me ocurre como ejemplo y como comentario. Vamos a tomar de ejemplo, digamos, abstenerse de consumir drogas y estupefacientes. Entonces el legislador dijo, bueno, 6 meses mínimo. Y luego la persona puede decir, espérame, es que no me controlo, necesito la droga, necesito el alcohol. Ah, bueno, entonces, pues aparte te aplico otra condición, participar en programas especiales para la prevención. Entonces el legislador dice, pues mínimo 6 meses, a lo mejor el juez bajo los antecedentes, lo que se le ha presentado, no sé, diga, ¿sabes qué? Pues tú no necesitas 6 meses, tú necesitas 1 año, 1 año y medio, etcétera. Bueno, porque imagínense, si no fuera este límite de 6 meses mínimo, pues a lo mejor dirían, pues voy 1 semana, pues 1 semana, pues no surtiría o no lograría los efectos que, digamos, en el caso particular de estas condiciones que yo mencioné, pues lo que se busca no se lograría, ¿no? Y hay algunas otras, perdón, dígame. ¿No? Ok, seguimos. Y continúa el artículo, aquí vemos otras condiciones a cumplir, por ejemplo, tener un empleo, someterse a la vigilancia determinada de un juez,
no poseer ni portar armas, no conducir vehículos. Ah, miren, le voy a poner otro ejemplo. Me voy a regresar a una lámina. Por ejemplo, el de frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares, residir en un lugar determinado. Por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está, la 2. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. Imagínense, por ejemplo, que, no sé, violencia familiar o violencia contra las personas, no sé, lesiones, amenazas, no sé. Imagínense ustedes que a una persona le digan, ¿sabes qué? No la vas a molestar a la otra persona durante 15 días. O la otra persona va a decir, pues espérate, en 22, aquí te veo. Pues entonces no surtiría efecto. Entonces, por eso es mínimo 6 meses, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Observen la 14ª. Dígame, por favor. ¿Hay alguna duda? No le alcanzo a escuchar. Se oye muy cortado. No sé si me está haciendo preguntas o tenga solamente su micrófono abierto. Ok, seguimos. Bueno, vamos a ver, esperar que se acomode esto. Bueno, seguimos. Observen ustedes la 14ª. Dice, cualquier otra condición que a juicio del juez de control logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Claro, sin caer que sea una violación a los derechos del imputado, o en este caso del vinculado ya. Pero dice, cualquier otra condición que a juicio del juez de control logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Claro, ahí tanto el asesor jurídico, la víctima a través de su asesor jurídico, o el inculpado, el vinculado ya en estas alturas del proceso, claro que bajo el principio de contradicción, bueno, podrán frente al juez llegar o solucionar este tipo de, llegar a tratar de que se apruebe la suspensión condicional. El trámite, audiencia señalada por el juez de control. El juez de control fijará las condiciones bajo las cuales suspende el proceso o se rechaza, claro, a propuesta de quien solicitó, quien está, solicitando la suspensión condicional o presentando ese plan, ese proyecto, ese que habíamos dicho, es de condiciones más reparación del daño. Nuevamente aquí aplica que la información que se genere no podrá ser utilizada en caso de condenar con el proceso. Claro que no. ¿Por qué? Porque, insisto, solamente es la reparación del daño. Bueno, a ver, ¿qué hay en la carpeta de investigación? ¿Cuánto es la cantidad? ¿Cuáles son cómo está probado que hay una reparación del daño? Perdón, un daño, sí que hay que repararlo. ¿A cuánto asciende? Y bueno, ahí están las circunstancias. Y bajo eso no tienes que discutir nada más. Presentar este plan y se acabó. Y el Ministerio Público conservará los registros de investigación y los medios de prueba. ¿Por qué? Recuerden, porque si hay un incumplimiento a estas condiciones o al plan de reparación del daño, bueno, pues entonces se deja sin efecto nuevamente la suspensión condicional y entonces, pues como aquí lo dice la lámina, revocamos la suspensión condicional del proceso. ¿Cuándo? Esto cuando hay un incumplimiento injustificado. ¿Existe la posibilidad que haya incumplimientos justificados? Claro que sí. Adelante. No, ok. ¿Existen circunstancias o situaciones en que sí puede ser un incumplimiento justificado? Claro. No sé, estaba yo reparando el daño o haciendo pago de alguna pensión alimenticia o yo qué sé, y resulta ser que me despidieron o la compañía pues sí cerró o algo pasó, bueno, ya no pude pagar, ya no puedo dar continuidad a esa reparación del daño. Ojo, aquí aplica entonces lo que dice el punto número 2 de esta lámina. Existe la posibilidad de ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por 2 años por una sola vez, pero hay que justificarlo. Claro está. No sé, otro se me ocurre. Una vez que te quiera firmar al juzgado una vez cada semana o cada 15 días. Pero resulta ser que me accidenté y estoy hospitalizado. Ya no voy a ir, pues entonces hay que hacérselo saber a través de la unidad de medidas cautelares al juez. Ahorita vamos a ver qué es la unidad de medidas cautelares, al juez, de que estoy imposibilitado, es decir, tengo una justificación para no cumplir con esa condición. Es decir, ahorita bote pronto se me ocurrió eso, pero cada caso, insisto, si hay un incumplimiento, pero es justificado y si ustedes están defendiendo al vinculado, bueno, pues entonces de manera inmediata, pronta, háganselo saber al juez. ¿Para qué? Para solicitarle pues una ampliación de ese plazo, de esa suspensión condicional, para poder entonces, bajo esa justificación, pues seguir seguir cumpliendo, con esas condiciones o con esta reparación del daño.
Y si el imputado es privado, bueno, ahí puse otro ejemplo, si el imputado es privado de su libertad, en otro proceso las condiciones y plazos se suspenderán. Igual lo mismo, si, ok, no me accidenté, no me despidieron, pero resulta ser que cometí otro delito y me encarcelaron. Bueno, pues lógicamente no podré cumplir con las condiciones que me sujeté a la suspensión condicional y, bueno, pues según el caso veríamos. Ahorita se me viene a la mente, hubo un caso también en Chihuahua donde hubo una persona que estaba en una suspensión condicional, tenía que ir a firmar cada semana durante 3 meses, pero resulta ser que él dijo, bueno, pues tengo trabajo y me voy a ir para Estados Unidos. Y pues él agarró viada, pero resulta ser que allá lo agarra la migra, el Departamento de Migración, y allá si hay residencia, ustedes saben que es un delito para los americanos, se volvió a meter, lo agarraron, lo encerraron 3 meses. Entonces, cuando salió, pues lo deportaron hacia la frontera y en la frontera la autoridad de seguridad pública que tenemos en México en las fronteras se dio cuenta que había una orden de reaprehensión contra esa persona. ¿Por qué? Porque, bueno, la unidad de medidas cautelares, que es la que debe estar checando los cumplimientos tanto de los acuerdos reparatorios como de la suspensión condicional, le giró una orden le giró la notificación al juez y el juez, a través, supongo que de la solicitud del Ministerio Público, giró una orden de reaprehensión y entonces lo agarraron en la frontera y lo pusieron a disposición del juez. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, señores, yo hice esto para buscar una mejor vida, una mejor vida para mi familia, me crucé a Estados Unidos, lo que ya les platiqué, y bueno, pues no lo logré. Entonces, el juez, ¿qué hizo? Dijo, bueno, está justificado. Para mí, no hay oposición por parte del Ministerio Público, no se opuso, no dijo algo que sepa él o que tenga conocimiento que no fue cierto eso. Y entonces, ¿qué hizo el juez? Desde mi punto de vista, muy sensato, el juez muy aplicando la ley, dijo, bueno, que empiecen a correr los 3 meses, que al final del día tenías que venir a cumplir con esto a partir de ahorita. Y justificó su inasistencia y empezó a ir a firmar cada semana a partir de esa fecha y no hubo más ningún problema. Bueno, hay algunas observaciones. ¿Qué provoca la suspensión condicional proceso? Ya dijimos, la suspensión condicional proceso interrumpe los plazos de la prescripción. Lo mismo que el acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Porque si no, entonces, vuelvo a insistir, nosotros como abogados aconsejaríamos llegar o a un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional solamente para que prescriba la acción penal, pues entonces ahí se estaría actuando en contra de los derechos de la víctima ofendido y de su derecho a reparación del daño. Entonces, se suspende la suspensión condicional, suspende o interrumpe, los plazos para la prescripción de la acción penal. Y su cumplimiento, por otro lado, al igual que los acuerdos reparatorios, extingue la acción penal. Y yo les decía que el juez previamente deberá consultar estos registros para ver, o el Ministerio Público también, para ver si el imputado fue parte de algún método alterno o suscribió algún acuerdo reparatorio o fue parte de alguna suspensión condicional precisamente para dar salida a lo que habíamos dicho, ¿no? Si ya tenías 2 años después del cumplimiento, si ya pasaron 2 años después del cumplimiento de una suspensión condicional, de todo tu planteamiento, plan de reparación del daño y las condiciones a cumplir, o si ya pasaron 5 años, o si celebraste solamente un acuerdo reparatorio, etcétera, etcétera, tienen que revisarlo ante este archivo Registro Nacional de acuerdos reparatorios o de suspensión condicional del proceso, o ante la UMECA, que es la Unidad de Medidas Cautelares, que es la que se encarga de ir a revisar a los trabajos si la persona realmente está trabajando o la persona le tiene que traer un oficio. Ya se pondrán de acuerdo a las posibilidades y condiciones presupuestales de cada unidad de medidas cautelares, o pueden ir a hacer visitas domiciliares, etcétera, etcétera. Pero entonces, bueno, pues tendrá que checar el agente del Ministerio Público ahí. Señores, yo sé que fue una plática muy rápida. Me pidió el licenciado Antonio Tobar una plática de 1:30. Creo que fui con los tiempos. Si hay preguntas, por favor, háganla. Y si no, bueno, pues estoy a sus órdenes. Aquí estamos. Y bueno. Sí, dígame. Maestro, nada más es una recapitulación en relación a la pregunta que hizo el licenciado Omar López. Sí, dígame, licenciado José. ¿Considera usted que si alguien adquiere un vehículo en las condiciones que él lo manifestó, que ya la buena fe no existe, es un delito doloso? Bueno, ahí ya estamos saliéndonos del tema. Tendría yo
Yo insisto. Me Para que refería se yo dé el por- dolo, hay ciertas circunstancias y ciertas cuestiones que tenemos que estudiar, definitivamente. Entonces, cada caso sería algo diferente, porque si me lo pregunta de manera genérica, bueno, pues yo le puedo decir, bueno, pues yo conozco gente que está fraudeando gente y que lo agarraron con el carro y sí se lo robó. Pero Sí. hay personas, hay muchas personas, no digo que cientos de mil, pero hay decenas de personas, y digo decenas porque estoy sumando los que a mí me hablaron, a los que les han hablado a los demás, que sí desafortunadamente les han vendido un auto robado. No sé, digo, yo no podría generalizar y decir si es un delito doloso o no. Necesitaríamos ver las circunstancias del asunto, porque incluso si yo me topo con una persona que compró de buena fe su vehículo, que tiene que incluso tiene documentos. Normalmente cuando compramos un vehículo tenemos no solamente la factura, el recibo, cómo le pagué, a lo mejor un depósito, más si compramos un vehículo en una agencia, cómo hay otros documentos que trae anexos propiamente a la factura. Bueno, yo claro que no voy a celebrar un acuerdo reparatorio. Yo no sugeriría celebrar un acuerdo reparatorio porque, insisto, no soy el inculpado, o sea, soy prácticamente la víctima. Claro que el Ministerio Público, el primer respondiente a mí me agarró con el vehículo o detectó que hay un vehículo, bueno, pues claro que me va a aventar, me va a inculpar de primera mano. Pero insisto, yo tengo un documento, tengo la defensa y yo no aconsejaría que lleguen a un acuerdo reparatorio. ¿Para qué llegar a un acuerdo reparatorio si yo no provoqué, yo no hubo dolo en ese sentido? Por eso le digo, no me atrevo a decir, a generalizar, sí o no. No, ya tendría que ver las circunstancias de cada asunto. Pero insisto, para el caso que nos ocupa, el tema que nos ocupa, perdón, vuelvo a insistir, si actué con dolo, o si yo provoqué aquella situación, ¿no? A lo mejor no con dolo, porque entraríamos entonces a discutir el dolo. Si yo provoqué aquel resultado, bueno, pues, y quiero salir del problema, bueno, pues llego a un acuerdo reparatorio o a una suspensión. Si el caso lo permite. Permítame decirle, maestro. Dígame, José. Ernesto, permítame decirle, este tema que fue precisamente del que estamos viendo con usted, estoy viendo aquí, de la suspensión condicional del proceso y del acuerdo reparatorio, así como otros tantos. Fueron temas que vimos con el maestro Daniel Espinosa Licón en algún momento, cuando iniciaron estos juicios aquí en Jalisco. Le puedo asegurar que, aunque fue muy breve, su exposición fue muy clara. Fue muy buena exposición y esto lo quiero felicitar porque, aún siendo muy breve, fue muy entendible. Muchísimas gracias, licenciado Alberto. Le agradezco mucho. Ernesto, yo quiero comentar un detalle. Sí, dígame, licenciado Pedro. Que hablaba usted de la reparación del daño, pero muchas víctimas o ofendidos se quieren esa manera de comentario, y no es un asunto, Antonio Tobar, es un comentario que se me ocurre ahorita. Sí. La ley habla que debe ser a satisfacción la reparación del daño. En un choque no me pueden obligar a que lo lleve a la agencia donde quiere el afectado. Que yo lo llevo a un taller donde me cobran por la mitad, o el presupuesto y el valor que haga el Instituto de Ciencias Forenses valore el daño. Entonces, quieren cobrar en materia penal hasta intereses, que sabemos que en materia penal no se cobran intereses. Quieren cobrar los gastos de abogado, quieren cobrar, y eso es a manera de un incidente dentro del procedimiento, pero tienen que justificar. Pero si yo quiero hacer la reparación del daño y la víctima está encaprichado que sea en el taller que él quiere, no está obligado el inculpado. No, porque claro dice que no. la ley muy claro que debe ser satisfacción, y muchas veces las agencias los mandan a otros talleres y esos otros talleres
les cobran la mitad y ellos cobran la otra mitad. Entonces, sí, dígame. Es un comentario, porque debe ser acorde la reparación del daño. Sí, definitivamente. Y demostrar con pruebas. Ahí le va. Un acuerdo reparatorio, yo insisto, es un convenio. Si no hay voluntad de las partes, ahora, vamos, el espíritu de las soluciones alternas, vuelvo a insistir, es lo que decía la lámina del objeto de la legislación procesal penal, que es la novedad. Solucionar el conflicto que surgió de la comisión de ese delito. Pero si yo no estoy de acuerdo en lo que usted me está pidiendo, lo que la otra parte me está pidiendo, bueno, pues no llego al convenio y no llego al acuerdo y se acabó. No es algo obligatorio. ¿Y qué hago en ese caso? ¿Consigno la reparación del daño? Ahí le va. No, sujétase al siguiente salida alterna, a la suspensión condicional. Váyase a la suspensión condicional y diga, a ver, espérame, pues que compruebe la otra persona, que me compruebe a cuánto asciende sus gastos y entonces lo haré. Y si no, bueno, pues nos vamos hasta juicio. Si no entra en la suspensión condicional, si no entra en el acuerdo reparatorio, pues el asunto va a seguir. Pero hay algunos, dígame. Y además, muchas veces presenta el Ministerio Público o la víctima o el asesor jurídico demasiados peritos y suben sus honorarios. Momento, si dictas un dictamen psicológico y resulta innecesario los demás, no tengo por qué pagar los demás. Es cuestión de unos alegatos de apertura y de cierre de apertura. Es decir, no está justificado porque son sobreabundantes. Bueno, sí, pero le digo, pero eso, usted ya me está hablando que esos alegatos yo los haría hasta precisamente a otra etapa después de la sentencia. Ahorita estamos alegando nomás acuerdo reparatorio, nos ponemos de acuerdo las partes, ya sea asesorados de un facilitador llamado mediador o conciliador, a un acuerdo reparatorio si la ley lo permite ese tipo penal. Si no, bueno, no quiere la víctima, me voy a la suspensión condicional si lo permite. Pero resulta ser que la víctima presentó facturas, presentó algo muy elevado, bueno, pues me voy a juicio y se acabó. Y en juicio lo pruebo que si bien es cierto, cometí el delito, pero a lo mejor no es lo que me están cobrando, la cuantía. Pero eso ya es asunto, ya lo verán ustedes con el doctor Martino, con la juez, que es las ponencias que siguen, y prácticamente con la juez hasta el final. Estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias. Excelente exposición. Gracias, doctor. Gracias a usted. Y al licenciado Tobar, Antonio Tobar. Buenas noches a todos. Buenas noches, Antonio. En nombre de nuestro compañero y presidente de Consultas Legales del Estado de Jalisco, le agradezco al maestro Ernesto Samuel Rea Canos por su exposición. Muy brillante, muy detallada, como dijeran algunos compañeros, sencillo, pero prácticamente se cubrió todo. Y esta vez, por cuestiones de salud, el licenciado Antonio Tobar se vio impedido a dar el agradecimiento al licenciado Cano, así como a todo el grupo. Y pues, no habiendo más pendientes por comentar, les agradezco a todos su compañía en esta presentación. Y pues los invito a que mañana estemos a otra presentación que será no es mañana, sería el siguiente día que creo que es de hoy en 8, con el doctor Martín Jiménez Alatorre, que sería la siguiente etapa intermedia. Pues muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias Salud a ustedes. y esperanza para todos. Hasta luego. Buenas noches. Bendiciones. Felicidades, maestro. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, maestro Rea, y a los organizadores del evento. Buenas Gracias, noches. Antonio Herrera. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Alberto. Felicidades, Pedro. A ti también, mi querido líder.